En medio de la densa selva tropical, aparecen coloridos murales que muestran sangrientas ceremonias de guerra. En un cenote, junto a valiosos objetos de jade, yacen los huesos de niños sacrificados, porque el poderoso dios de la lluvia supuestamente prefería las almas de los jóvenes. Los mayas crearon en medio de una naturaleza hostil un cosmos complejo de matemáticas, escritura y magníficas construcciones altamente desarrolladas. Y sin embargo, repetidamente se producían enormes rituales de sacrificio y rivalidades entre sus ciudades. Estas aparentes contradicciones despiertan curiosidad y fascinación por igual. Desde hace miles de años, en Centroamérica viven diversos pueblos mayas que juntos crearon una de las culturas más conocidas del mundo precolombino. Su historia probablemente comienza con la llegada de los primeros cazadores y recolectores que en tiempos remotos cruzaron un puente de tierra congelado desde Asia hasta América. Estos primeros humanos, también llamados paleoindios, seguían manadas de mamuts y bisontes hasta que finalmente llegaron a la región que hoy conocemos como Mesoamérica. Allí, entre México y Centroamérica, se formó un entramado cultural que no solo dio origen a los mayas, sino también a otros pueblos como los olmecas, zapotecas y más tarde los aztecas. Común a estas culturas era el cultivo de maíz, una creencia en numerosos dioses, un extenso comercio, fascinantes canchas de juego de pelota y una multitud de rituales y sacrificios. Los mayas poblaron su territorio en varias fases, que se extendieron a lo largo de aproximadamente 2000 años. Al principio se encuentra el período preclásico, del cual se han encontrado restos en Belice y Guatemala. En lugares como Cuello y Lamanay, ya en el 2000 a.C., la gente vivía de forma sedentaria, cultivaba la tierra y desarrollaba las primeras cerámicas. Con el tiempo, surgieron pueblos que más tarde se convirtieron en grandes centros ceremoniales. Incluso antes de que Tikal o Copán se convirtieran en metrópolis radiantes, los mayas construyeron largas plataformas rectangulares en Aguada Fénix, que sugieren una sociedad altamente desarrollada. Estas construcciones monumentales de tierra amontonada recuerdan a los quizás incluso más antiguos olmecas, lo que hace plausibles los intensos contactos culturales desde el principio. En la llamada época clásica, más o menos entre el siglo III y el siglo IX después de Cristo, la cultura maya alcanzó su máximo esplendor. Ciudades envueltas por la selva tropical como Tikal, Palenque, Calakmul y Bonampak contaban con imponentes pirámides, palacios y observatorios, donde los sacerdotes estudiaban el curso de los cuerpos celestes. Las rivalidades bélicas contribuyeron a una compleja red de alianzas y enemistades entre las ciudades, ya que a menudo no solo estaba en juego el control de importantes mercancías comerciales, sino también el honor de la familia gobernante. Caminos de piedra caliza compactada, los llamados sacbé, conectaban los centros entre sí. La sociedad estaba estrictamente jerarquizada, con un gobernante divino en la cima, seguido de sacerdotes, nobles y una multitud de campesinos y artesanos que vivían en sencillas cabañas. Estas cabañas a veces se representaban artísticamente en fachadas de piedra, de modo que su forma perduraba en las elaboradas construcciones. Las ciudades de la época clásica podían llegar a tener decenas de miles de habitantes y eran centros tanto espirituales como políticos. Muchas creencias giraban en torno al ciclo de la naturaleza. Dioses como Chac, el dios de la lluvia con su llamativa nariz de trompa, debían asegurar lluvias fructíferas, mientras que Kukulcán, la serpiente emplumada, era considerado un poderoso viajero entre el cielo y la tierra. El dios del sol descendía al inframundo por la noche y se encontraba allí con figuras terribles como Apuch, el gobernante de los 9 niveles oscuros más allá de la muerte. Para apaciguar a estos dioses se hacían ofrendas, desde autolesiones hasta sacrificios humanos. Los prisioneros de ciudades enemigas podían ser ejecutados en ceremonias rituales, lo que por un lado servía al prestigio y por otro lado debía dar fuerza a las fuerzas divinas.
Ciertos dioses incluso recibían sacrificios de niños, porque se decía que su joven vida tenía un valor especial. Al mismo tiempo, se desarrolló una ciencia notable. Los mayas eran expertos en la creación de calendarios. Calculaban diferentes ciclos que consistían en numeraciones complejas y llevaban una escritura compleja que probablemente era una de las formas de escritura más sofisticadas de todos los pueblos precolombinos. Aunque muchos textos fueron destruidos durante la conquista española, todavía se conservan algunos códices, como el llamado Códice de Dresde. Los caracteres constan de una combinación de sílabas y logogramas, lo que permitió la creación de textos religiosos, registros dinásticos o cálculos astronómicos. En algún momento a partir del siglo IX, muchas ciudades del período clásico entraron en crisis. Algunos centros fueron abandonados, la densidad de población disminuyó, los sistemas de riego se deterioraron. Este desarrollo se conoce hoy en día como el colapso. Algunos investigadores hablan de invasiones o epidemias, otros ven factores ecológicos como sequías, suelos agotados o una superpoblación como causa. Los mayas en las tierras bajas centrales dependían de suelos fértiles y lluvias estables. Posiblemente, la gran deforestación y la escasez de lluvias dificultaron la agricultura y destruyeron el frágil equilibrio. Finalmente, las ciudades en las tierras bajas del sur colapsaron o perdieron importancia, mientras que los centros culturales se desplazaron cada vez más al norte, hacia la península de Yucatán. En los siglos siguientes, todavía hubo muchos centros mayas que experimentaron su propio florecimiento. Uxmal, Chichén Itzá, Cobá o Mayapán fueron algunos de los lugares importantes del llamado posclásico. También en las tierras altas de Guatemala, reyes independientes estaban al frente de grandes ciudades. Pero a principios del siglo XVI, el destino de los mayas cambió drásticamente con un nuevo acontecimiento: la llegada y conquista de los españoles. Primero, Hernán Cortés desembarcó en México y avanzó tierra adentro, mientras que otros conquistadores llegaron a Yucatán. Las batallas, las enfermedades, las conversiones forzadas y la opresión diezmaron drásticamente a la población indígena. Sin embargo, algunos principados mayas resistieron valientemente a los conquistadores durante mucho tiempo. Algunos mayas continuaron sus conflictos ancestrales, y los españoles aprovecharon hábilmente las rivalidades entre diferentes familias nobles para someter territorios. Los conquistadores intentaron erradicar cualquier creencia pagana. Un ejemplo de esto es la quema de escrituras y objetos rituales mayas por parte del fraile franciscano Diego de Landa. Destruyó documentos invaluables que contenían creencias religiosas, conocimientos científicos y tradiciones históricas. Irónicamente, fue él quien más tarde dejó la Relación de las Cosas de Yucatán, un escrito que revela mucho sobre la vida de esta cultura conquistada. A pesar de todas estas pérdidas, los mayas siguen viviendo hoy en día en zonas de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Mantienen sus tradiciones, siguen cultivando maíz, conservan sus lenguas y, al mismo tiempo, han adoptado influencias modernas. Las creencias religiosas a menudo combinan elementos cristianos con una herencia espiritual de siglos de antigüedad, por lo que las antiguas fiestas y rituales siguen existiendo, solo que ligeramente modificados. En algunas regiones, como en Chiapas, todavía existen autonomías comunitarias indígenas, en las que las estructuras tradicionales, las asambleas y los propios alcaldes tienen la última palabra. Otros grupos se dedican más al turismo y se ganan la vida mostrando fiestas tradicionales o vendiendo artesanía. La tecnología moderna está muy extendida, lo que puede sorprender a primera vista al ver a un lacandón con camiseta y varios relojes de pulsera. Pero ahí reside la fascinante historia de este pueblo. Los mayas han logrado absorber una gran variedad de influencias sin perder completamente su identidad.
Al observar antiguas ruinas como las de Tikal o Chichén Itzá, rápidamente se hace evidente que los mayas eran maestros de la arquitectura. Antiguamente desarrollaron un estilo de construcción único al apilar piedras para crear bóvedas de aproximación. Esta cultura no conocía los arcos de medio punto, como se les conoce en Europa. En cambio, crearon espacios planos, en su mayoría estrechos y oscuros, que decoraban con fachadas ricamente ornamentadas y elaboradas estructuras de estuco. Muchos edificios no fueron demolidos, sino que se construyeron sobre ellos. Cada generación erigía nuevos templos sobre los cimientos de los antiguos, por lo que algunos monumentos albergan en su interior varias capas de pirámides ocultas. En el exterior, enormes máscaras y motivos de animales conferían a las fachadas un efecto casi teatral. Muchos elementos de la antigua vida maya siguen siendo investigados. Es notable que dentro de esta cultura existieron grandes diferencias. En las tierras altas de Guatemala vivían otros grupos que en la península de Yucatán, expuesta a la sequía. También existieron variantes en la estructura social, en la arquitectura y en la configuración de la religión. Sin embargo, algo mantenía unidos a estos pueblos: la lengua, de la que aún hoy existen numerosos dialectos, el legado del cultivo del maíz y la creencia profundamente arraigada en rituales y símbolos en un cosmos con múltiples niveles. A pesar de los tiempos difíciles del pasado, los descendientes de aquellos poderosos constructores de templos y matemáticos siguen siendo hoy una parte orgullosa y vibrante de América Central. Aquí y allá, espléndidas fiestas recuerdan la época de los reyes divinos, cuando las tradiciones que han existido durante siglos continúan vigentes. Con una mirada a las comunidades mayas modernas, se cierra el círculo de una historia donde encontramos imponentes construcciones, ambición militar y una profunda religiosidad, así como perseverancia, creatividad y la búsqueda de identidad. Todo esto se nutre de siglos pasados llenos de esplendor, fe y guerra, pero también de la sorprendente fuerza del deseo de supervivencia que aún se puede sentir hoy en día.